Hola, ¿qué tal? En este caso vengo a hablarles de una explicación general de lo que hemos visto en los tres parciales de desarrollo de aplicaciones móviles para Android. Y pues bueno, comencemos. Ok, como siempre en mis videos siempre hago un breve repaso de lo que es Kotlin. Kotlin en sí es un lenguaje de programación estático de código abierto que admite la programación funcional y orientada a objetos. Sí reduce la repetición de códigos, lo que a su vez ahorra recursos y tiempo facilitando la localización de errores en caso de que se produzca. Además de la reducción de líneas de código, que se estima aproximadamente en un 40% con respecto a otros lenguajes, pues Kotlin gestiona los nulos de forma segura. Ok, ¿qué es Android Studio? Es una IDE o interfaz de desarrollo. En sí es una especie de escritorio de trabajo para un desarrollo. Lo mejor de Android es que ha sido creado por Google, por lo que no hablamos de una herramienta antigua y nada depurada, sino que de un programa muy moderno que encima ha sido creado por los mismos que han creado el sistema operativo. Este nuevo programa además nos ayudará para dejar nuestra aplicación lista para publicar, eh, como por ejemplo el poder previsualizar las aplicaciones en diferentes smartphones o tablets para saber cómo está quedando el código que nosotros estamos editando y pues cómo se ven diferentes tipos de pantalla que existen. Aunque la aplicación de Android se escribe en lenguaje Java, lo cierto es que después hay que compilarlas para que quede en un archivo .apk. Este último paso es muy simple con Android Studio, digamos que el nuevo IDE ahora es mucho más familiar y fácil de usar de lo que era SDK con el que contaba pues Google antes. En este caso agregué que es IntelliJ IDEA. En sí es un entorno de desarrollo integrado o IDE para el desarrollo de programas informáticos. Es desarrollado por JetBrains, anteriormente conocido como IntelliJ, y está disponible en dos ediciones, para la comunidad y pues para comercialización. El IDE realmente conoce tu código y ayuda brindando sugerencias inteligentes relevantes en cada contexto. Por ejemplo, finalización instantánea del código, análisis de código sobre la marcha, fácil navegación o herramientas de refactorización. En este caso voy a hablar de, digamos, de lo que hemos visto durante el parcial. Y bueno, será de Kotlin primero, que son clases, constructores y herencias. En este caso la clase N es la raíz de la jerarquía de la clase en Kotlin. Cada clase en lenguaje derivada de ella, si no especifica una superclase. En este caso, las herencias pues es un mecanismo de programación orientado a objetos para diseñar dos o más entidades que son diferentes, pero comparten muchas características en común. Bueno, en sí el proceso de herencias consiste en decir una clase conocida como clase base, clase padre, superclase o ancestro, y luego definimos las clases que heredan pues las características, que son las subclases, clases hijas, clases derivadas o clases descendientes. Luego sería de irían los constructores. Los constructores pues sería digamos lo que fuera una primaria y una secundaria. Lo principal que hace de la cabecera de la clase, pues este recibe como argumento aquellos datos pues que necesitan explícitamente la inicialización de las propiedades en crear objetos. En su sintaxis, si se declara val o var antes del parámetro de un constructor primario, creas una propiedad automáticamente de la clase
que usa la palabra reservada constructor luego del nombre de la clase. En el caso de que fuera una anotación visible, pues podemos omitirla, como en el caso de abajo no hubo una palabra constructor. Y en el constructor secundario es posible expandir la inicialización de las propiedades usando la sección init en la clase para el constructor primario. En ella se incluyen cuerpos de lógica de asignación. Por ejemplo, en la clase weapon puede ser escrita en forma expandida de la siguiente forma. Con la sintaxis completa, pues las propiedades serían declaradas al interior de la clase y los parámetros pasan a ser parámetros de constructor sin variables, en este caso. Si los nombres de los parámetros del constructor se llaman igual que las propiedades, pues se usa una expresión llamada TIS para acceder a la propiedad de la instancia que intentas generar con, digamos, con el constructor. Okay. Luego sería sobreescribir métodos y sobreescribir propiedades. Para sobreescribir métodos, la clase base de carácter tiene un método llamado die que imprime un mensaje sobre, en este caso, la muerte de un personaje. La subclase Maze diseñada para el personaje tipo mago, por así decirlo, sobreescribimos die con el tiempo de personalizar el mensaje. Al crear la instancia de Maze y ejecutar un método, la ejecución o al ejecutarlo mandaría un mensaje que diría mago muriendo. En sobreescribir propiedades requiere usar el modificador override sobre la propiedad de la subclase. Si la propiedad está declarada con variable en clase padre, es posible declarar una variable var en clase hija. Sin embargo, de lo contrario, pues no es posible que esto suceda. En el código pues tenemos la superclase base ítem que, como podemos ver, especifica los ítems por defecto añadido a una factura. De ella hereda el popular ítem con el fin de dar un tratamiento adicional a los ítems populares. Como podemos ver, se sobrescribe la propiedad quantity en popular item, donde toma inicialización en 6. Luego creamos dos ítems, notebook y luego sería pencil o lapicero y cuaderno. Ok, luego nos pasamos a variables y constantes. La variable, existen dos tipos de variables que ya sabemos cuáles son, var y val o mutables e inmutables. En este caso, como podemos ver en la tercera columna, el tipo de una variable puede ser omitida en caso de que pueda deducirse el contexto. En sí, esto no quiere decir que una variable pueda cambiar de tipo más adelante. Kotlin pues es un lenguaje fuertemente tipado y una variable mutable no puede ser modificada una vez que ha sido inicializada. Es decir, se comporta de una manera constante. Es lo mismo, pues utiliza Java. El concepto de la inmutabilidad es muy interesante. Al no poder cambiar los objetos, estos son, digamos, eficientes. Siempre que podamos usar objetos inmutables. Y las constantes, pues en sí lo hace Java, pero estos detalles son ocultados al programar, que hace tratarlos como si fueran clases. Las constantes en tiempo de compilación solo pueden declararse en el nivel superior, que sería fuera de la clase, como un miembro de una clase. Además, solo puede contener valores primitivos, digamos, de string. Los tipos primitivos de Java son, en este caso, sería int, double y char en minúsculas.
que han sido reemplazados por la clase int double y char, que estos, digamos, sí ya serían en mayúsculas. Internamente, pues estos valores se representan con la que hace Java, pero el detalle es que son ocultados al programar, que pues han sido tratados como fuera de una clase. Como vemos en la tabla de arriba, muestra los tipos simples en Kotlin. Su presentación interna coincide al 100% con los de Java, si es que nos damos cuenta. Diferencia que es de Kotlin, pues son tratados como objetos. Esto simplifica la programación. En Kotlin solo tenemos que tratar con un tipo de datos, los objetos en este caso, pero internamente se pasan como primitivos cuando es posible. El tipo unit corresponde a void en Java. En Kotlin no hay conservación directa entre números, de modo que pues tendremos que usar funciones correspondientes para cambios de tipo. Además de que char no puede ser convertido directamente, digámoslo así, a un número. Ok, en esto pues son los comentarios. Los comentarios en Kotlin para agregar información a tu código te permiten expresar aspectos relacionados con documentación, intenciones de claridad, consecuencias, legalidad, etc. En sí existen tres tipos. El primero es de una línea. Como podemos ver en el ejemplo, muestra un formato que usamos de below para comentar ejemplos que requieren ser expresados en detalle. Esto significa agregar un comentario en línea al inicio para darle, digamos, un título al objetivo del programar. En este caso fue un ejemplo de suma de dos números. Y luego agregar un comentario en la misma línea de sentencia para nombrar los pasos que estamos dando. Que ya sería, por ejemplo, poner un espacio de que diga de que esto se está sumando, o esto se está dividiendo, o restando, o etc. De multilínea, el código, pues en sí, como podemos ver, usa un comentario con múltiples líneas para explicar un ejemplo de copyright a un archivo Kotlin. Si podemos ver, se incluyen muchas líneas. En este caso, IntelliJ IDEA te permite contraer dichos comentarios para mejorar la vista. Solo presionas uno de los dos de los extremos del comentario para, pues, digamos, colapsarlo. Y las de comentario de todo. Ambos tipos de todos pueden ser vistos y accedidos a través de la ventana de herramienta llamados pues todo. Si la abres verás la ubicación de todos los comentarios y no podrás navegar hacia ellos para comenzar a completar tus instrucciones. En este caso, como se ve los diferentes tipos de comentario de todo, en el del lado izquierdo podemos ver que solo hay una línea y en el caso derecho hay varias líneas, pero digamos, todas son las mismas. O sea, viene siendo un mismo comentario con muchas líneas. En este caso, las propiedades. Una propiedad en Kotlin pertenece a una clase, es la agrupación de declaraciones de un campo, su asesor get y su mutador set. En Getter, si deseas tener una propiedad que no aguanta un valor en un campo, si no puedes retener otro tipo de expresión personalizada, entonces se define como Getter o comúnmente llamado get. Como podemos ver en la imagen o en el ejemplo, la solución consiste en agregar a la sintaxis pues el método get y definir cuál será el retorno cada vez que accedamos a dicho campo. Es decir, que en este caso el resultado booleano de la desigualdad entre la edad del animal y uno. Y en Setter personaliza el mutador de una propiedad escribiendo el contenido de set. Si lo requieres, usa el identificador find para referirte al valor del campo de la propiedad. Como podemos ver en el ejemplo,
Añadir una clase animal le pone una propiedad para su peso, que sería weight, y otra para determinar si es sobrepeso o overweight. Personalizar el método set de peso con el fin de evaluar si el valor está, digamos, por encima de 100 y determinar que está en sobrepeso. En sí, la solución de se asigna file el valor nuevo que viene del parámetro value, que en sí se puede usar otro nombre si es que se desea. Y en la segunda sentencia asigna overweight. El resultado booleano sería la expresión value mayor a 100. Ok, en este caso las funciones. La función es un conjunto de instrucciones para realizar una tarea específica en paquetes como una unidad. Como podemos ver, hay declaraciones. Las declaraciones, el siguiente ejemplo muestra la sintaxis de la declaración de una función en Kotlin. También hay llamadas y expresión. La de declaración, pues podemos ver que hay fun, que esa sería la función, square es el nombre, lo de dentro del paréntesis x igual a int sería el parámetro, igual a int, el int que está afuera sería el tipo de retorno, y return pues sería el cuerpo, el retorno. En el nombre pues es el nombre que eliges para la función con el fin de establecer su propósito. En el parámetro pues son datos de entrada de la función que definen como nombre tipo y separarlos en comas. En el retorno, el tipo de dato de salida de la función, que en una función con un cuerpo de bloqueo de código siempre se debe usar su tipo definido, y en el cuerpo, o digamos en este caso la finalización, es el tipo de dato de la salida de la función. Una función con un cuerpo, perdón, que son todas las sentencias que realizan una tarea para llegar al resultado del retorno. En el llamado, la forma de invocar una función es escribir el nombre en un punto de flujo donde requieras ejecutar las instrucciones y pues pasarle los argumentos con que se declaró o cómo se llamaron. Y de expresión, el modelo, digamos en este caso matemático, como podemos ver sería 3 por x menos 2 por y más z por z. Comprende 3 variables de entrada, por lo que esas serían el número de parámetros. En la misma línea construimos la ecuación con los operadores matemáticos que podemos ver y así llamarles desde otra perspectiva main, con los valores propuestos al resultado pues sería, o nos imprimiría que el resultado es f 1,0,5 sería 28. Ok, el tipo unit, como podemos ver sería, ok, en este caso sería tipo unit. Unit es la palabra reservada analogada a void en Java, que esto determina una función, no retorna el valor. Como podemos ver en el ejemplo, está declarada la función, está declarada char y después está declarada unit, que exactamente como dice, no se, digamos, no se podrá retornar o no se podrá volver a digamos, reescribir. Y en la parte de abajo podemos ver que hay una regla donde nos está especificando de que si, por ejemplo, si sale algún valor que sea A, E, I o U, nos manda un mensaje que es una vocal. De lo contrario, si no cumple algunas de estas, mandará un mensaje como no una vocal. Los operadores en sí son ok, en este caso vamos con los operadores.
Existen tres tipos de operadores que son el de signos, que comúnmente ya conocemos, de aritmética y de asignación compuesta. De signos, los operadores unarios o de signo se representan a la propiedad de un número de ser negativo o representado por el signo negativo, o si es positivo es representado por el signo positivo. De aritmética, el resultado digamos, del ejemplo que está ahí sería 10 más 20 igual a 30, 10 menos 20 igual a menos 10, 10 por 20 sería 200 y etcétera, etcétera. En este te permite pues expresar operaciones aritméticas entre dos operaciones, como dije, sería el resultado, pero al dividir dos enteros se conserva la parte entera como el resultado y se destacan, digamos, los decimales. En este caso que sería 10 entre 20, que nos daría a 0. Y de asignación compuesta, pues estos operadores son la combinación entre el operador de asignación y de los de aritmética, con el fin de usar de operadores la variable de resultado. Por ejemplo, en el que está abajo, como vemos en el ejemplo, el resultado nos daría, o más bien al ejecutarlo nos saldría como más igual a 105 menos igual a 100, asterisco igual a 500, diagonal igual a 100 y por ciento igual a 0. De incremento o decremento. El operador de incremento representa por dos signos de suma que incrementa, digamos, la unidad al operando, y el decremento es el doble del signo menos que disminuye la unidad al operando. El incremento o decremento pues depende de sí del operador de prefijo o sufijo del operando. El prefijo se realiza el incremento sobre la variable y luego es usada en la expresión que la contiene, y el sufijo se usa la variable en la expresión y luego se aplica el incremento. Como vemos aquí, el resultado en este caso, el código sería de 2 a 3, de 3 a 3 y el valor final sería menor a 2. Los de relación permite, pues, en este caso, verificar enunciados de igualdad y desigualdad entre dos valores. El tipo de dato resultante de la expresión es boolean, indicando la veracidad del enunciado expresado. De lógica sería que los operadores pues lógicos permitan crear expresiones de lógica proporcional, como lo son, digamos, las conjunciones o disyunciones y de negación. Y a nivel de bits, Kotlin provee a todos los tipos primitivos enteros que actúan como operadores a nivel de bits. En este caso, AND es de bit a bit, de OR es también bit a bit, de XOR bit a bit, NOT es bit a bit, pero en el SHL es el desplazamiento de los bits hacia la izquierda, de SHR es el desplazamiento hacia la derecha, y de USHR es de desplazamiento de los bits a la derecha sin ningún signo. En el caso del código nos dará como el resultado la ejecución de la operación a nivel bits. Sería AND A, AND B sería igual a 5, A OR B a 7, A XOR B igual a 2 y A.im igual a -6.
SHLB 640, a SHRB igual a 0 y a USHRB igual a 0. String se divide en diferentes partes. La primera sería la clase string, que literal string da de forma cadena, es creado como una instalación de la clase, por lo que solo basta con usar las comillas dobles para encender múltiples caracteres que presenten el string deseado. En carácter string, esto permite leer los caracteres en sus posiciones a través de get o su operador equivalente de acceso en corchetes, que sería string, corchet, índice, que también es posible recorrerlos a través de un bucle for, como en la parte de abajo del ejemplo. Concatenar string, esto permite generar una nueva cadena entre un string y otro tipo de la siguiente forma, o también puede usar a combinaciones de variables o literales si es que se desea. Incluso se puede usar el operador de asignación y la adición en su forma simplificada. String con múltiples líneas. Pues en ocasiones crear literales de strings posean múltiples líneas que sean interpretadas en su forma plana, como drawstring. Esto se puede lograr usando la sintaxis de triple doble comillas para, encerrar el conjunto de los caracteres, como en el caso de aquí, que se vería aquí. En este caso, si se ejecutara, diría todo eso de bienvenido a la guía de Kotlin, etcétera, etcétera, etcétera. Y las plantillas de string. En Kotlin pues es posible crear expresiones interpoladas sobre string, o también conocidas como sintaxis de plantillas de string o string templates. Existen dos maneras, que son el signo de peso ID, en donde ID es un identificador y simple signo de peso corchete E, donde E es una expresión válida en Kotlin. Como en el ejemplo, es un identificador simple. Como podemos ver, el fragmento interpolar en el signo de peso player name es convertido a string, y el resultado final es concatenación de todos los fragmentos. En el caso de las expresiones, debes usar llaves, corchetes, por así decirlo, para encerrar la expresión. De esa forma, el resultado sigue el mismo conservación a string y es aplicado a la concatenación final. En este caso, aquí se agregan al apartado de dependencias, y al momento de sincronizar nos marca que está sin ningún error en la parte de abajo que dice configure social food. Luego de eso tenemos que dirigirnos hacia Android Manifest, en donde tengo que dar acceso a nuestro boilerplate con la escritura que se muestra ahí. Todo eso hay que definirlo, las variables, y después nos vamos a la carpeta donde podremos en TextView un ID declarado como result o resultado, y de ahí nos dirigimos a main activity, en donde agregaremos un par de variables como se muestra, con el fin de que al momento de ejecutarlo pueda aparecer en nuestro dispositivo móvil, como podemos ver así. En este caso, como pusimos de la variable URL, que sería Google, en nuestro móvil podemos ver que exactamente dice
la URL que nosotros ingresamos. El web service pues es un aplicativo que facilita la interoperabilidad entre varios sistemas independientemente del lenguaje de programación o plataforma en que fueron desarrollados. Este debe ser una interfaz basada en un formato estándar entendible por las máquinas como XML o JSON. Como se ve en la parte de abajo, pues podemos ver que es una función con diversas variables, pero una es diferente, es decir que una tiene un link de .php. Este para mostrarse debe estar en una carpeta con las mismas nomenclaturas, de forma que si no se hace no podrá ejecutarse y tendrá exactamente errores al ejecutar. Y tenemos las plantillas. Las plantillas consiste pues agregar actividades nuevas a un módulo de app existente. Por ejemplo, que se desea crear una plantilla de acceso para que el usuario de tu app agrega una actividad de plantillas de actividad de acceso. En este caso sería la plantilla básica, que esta plantilla crea una app simple con una barra de la app y un botón de acción flotante. Este funciona pues digamos como punto de partida para un proyecto porque digamos proporciona componentes de IU de uso común. En esta plantilla digamos que se incluye las las variables appbar y floating action button y dos archivos de diseño, que uno sería para la actividad y otro para separar el contenido del texto. La siguiente sería navegación inferior, que esta plantilla proporciona una barra de navegación estándar en la parte inferior para una actividad a fin de que digamos los usuarios puedan crear y explorar y alternar vistas del nivel superior con tan solo un toque. Se usa esta plantilla cuando tu aplicación tenga entre 3 o 5, digamos, destinos de nivel. Para obtener más información, se podría consultar, digamos, ahora sí, en los componentes de su navegación de inferior, exactamente ahí, en Android Studio. Esta plantilla puede incluir appbar y un archivo de diseño único con ejemplo de diseño para la navegación inferior. La que es vacía crea una actividad obviamente vacía y un archivo de diseño único con contenido de texto de ejemplo que te permite empezar desde cero cuando compilas el módulo y la actividad de tu app. Esta plantilla pues nos incluye un archivo de diseño único con contenido de texto. La lateral de navegación, esta crea una actividad básica pero con un menú de papel lateral de navegación. La barra de navegación se expande y desde la izquierda o la derecha, ahora sí, y se suma la barra de app normal. Esta plantilla nos incluye una implementación de panel lateral de navegación con un elemento driver layout con los controles de eventos correspondientes y opciones de menú que serían como Add Bar y Floating Action Button, como en el caso exactamente de la básica. Y la de pestañas nos crea una app con varias secciones de navegación por deslizamiento y una barra, que las secciones se definen como fragmentos entre los que se pueden deslizar para poder navegar. Esta plantilla nos puede venir incluida una app bar, un adaptador que se extiende, es decir, un fragment pager adapter, y crea un fragmento de cada sección, una instancia de view pager, un administrativo de diseño para desplazamiento entre secciones
y dos archivos de diseño, que sería una para la actividad y otro para los fragmentos individuales. Y los iconos, pues en este caso pues no es necesario que exista o se necesita una explicación, ya que pues ya sabemos qué son los iconos. Lo que sí es de que pues explicaré cómo es que en este se puede agregar a nuestra aplicación. Supongamos que en el ejemplo de icono app, en donde dice icono app, ya tenemos nuestra aplicación. Ahora debemos buscarle un icono de nuestro agrado, pero que sea, digamos, concuerdo con tu aplicación. Y luego de tener nuestro icono, nos vamos a la carpeta app, donde damos clic derecho en new y buscamos image asset, y nos saldrá un adaptador en donde podremos elegir cómo se verá la presentación y nombre de nuestro icono. Como podemos ver, ahí sale circle, squirrel, rounded squirrel, entre otras, pero hay que definir el nombre de nuestro icono. En este caso se le puso o le puse index, y luego para finalizar nos mandará de que el nombre, pues digamos, nos dirigimos a manifest android manifest y declaramos el round icon y nuestro icono, o sea, el nombre de nuestro icono para finalizar, y ejecutamos, y esto podría salir en nuestro, digamos, en este caso ya hicimos de ir a Android Manifest, de Manifest en donde dice round icon, ponemos el nombre de nuestro icono, y luego al momento de ejecutar podemos analizar que efectivamente nuestra app tiene el mismo icono o imagen, o como podemos llamarle, tiene el mismo dibujo, y entonces así es como se crea nuestro icono. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias y buen día.